Hola amigos y seguidores de la plataforma digital de Panamericana Televisión, bienvenidos a esta nueva edición de Se Busca Candidato. Este espacio tiene como fin que los aspirantes al Congreso, así como a la presidencia, puedan exponer y debatir sus ideas y propuestas. Mi nombre es Carlos González y arrancamos rápidamente hoy con dos candidatos. Por un lado tenemos a Rodolfo Pérez del Partido Morado, y que es el número 4 de su plancha congresal, y del otro lado tenemos a Joaquín Rey de Victoria Nacional, quien representa el número 9 de su lista al Congreso. Muy buenas tardes, señores candidatos. Gracias por acceder a este espacio. Buenas tardes. Buenas Hola, tardes, Rodolfo. estimado Carlos, pero yo soy el número 2. Ahí está. Perdón. El número 2, no el No número me he 4. puesto mis Pero lentes. te Sí, agradezco. exactamente, el número 2. Que Perfecto. me permite Sí, recordar claro que que es el sí, mil número 2. disculpas. Sino que estos Gracias. lentes a veces no ayudan. Perfecto. Estamos con el número 2 de Partido Morado y el número 9 de Victoria Nacional. Y bueno, este espacio cuenta con 3 bloques. Primero está Defiende tu curul, que consta de 2 partes. Luego tenemos el interpelatorio y finalmente el ping-pong electoral. Conforme vayamos avanzando, les voy explicando la dinámica de cada bloque, así como los tiempos que tenemos para responder o replicar. Es muy importante respetar los tiempos establecidos, ya que si nos sobrepasamos con estos, me voy a ver en la necesidad de interrumpirlos. Y bueno, empezamos con la pregunta de cajón. ¿Por qué quiere ser congresista? Candidato Pérez, tiene 1 minuto. Yo le voy a avisar cuando se nos acabe el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Yo he sido asesor en el Congreso y he sido testigo directamente de la impunidad que existe en el Congreso y de parte de los partidos políticos. He sido funcionario público y he visto el atropello que sufren los ciudadanos en sus derechos humanos más elementales de parte de las instituciones públicas. Creo que esto tiene que cambiar. Por eso yo me involucré en política y venimos construyendo el Partido Morado desde hace más de 5 años, porque tengo una convicción firme que solamente si los ciudadanos honestos nos involucramos en política, vamos a poderla cambiar, la vamos a poder renovar. Y en ese sentido, en el Partido Morado hemos armado un equipo de verdad, un equipo con coherencia ideológica, con coherencia de propuestas, donde no hay topos fujiapristas ni golpistas de ningún tipo. Y en ese sentido también que tenemos claros valores democráticos. Y por eso queremos ofrecer una verdadera representación al Congreso y una representación que nos dé orgullo y que no nos dé la vergüenza que hoy estamos viendo en el actual Congreso. Muchas gracias. Ahora es el turno del candidato Rey. ¿Por qué quiere ser congresista? 1 minuto. Carlos, buenas tardes. Quiero ser congresista porque creo que el legislativo no puede seguir siendo la fuente de destrucción e inestabilidad que ha sido en el último quinquenio. Te pongo un ejemplo. El Congreso ha vuelto de vacaciones hace una semana y en una semana hemos tenido propuestas desde la creación de una aerolínea de bandera, una reforma de la ONP que pone en grave riesgo a 7,5 millones de afiliados a las AFPs. Se han iniciado investigaciones en la Comisión de Ética absolutamente ridículas, ¿no? Cuando hay incluso un congresista que aparentemente compra testigos en un caso de un asesinato y ahí ni una palabra. Es decir, en lugar de aportar al debate nacional y construir, este Congreso ha sido solamente una fuente de inestabilidad. Y la única manera de cambiarlo es que la gente preparada, la gente que ve la política con interés por las razones correctas, pise la cancha. No podemos seguir siendo meros observadores, tenemos que entrar a postular y esa es la convicción que yo traigo, por eso postulo este año al Congreso. Perfecto, muchas gracias a ambos por respetar los tiempos. Y comenzamos con nuestro primer bloque, Defiende tu curul. Aquí vamos a plantearle una pregunta a cada candidato sobre sus propuestas de llegar al Congreso. Vamos a comenzar con uno, quien va a tener 2 minutos para responder. A su vez, el contendor va a tener 1 minuto para observar, comentar o cuestionar esta respuesta. Y, por supuesto, el otro aspirante va a tener su derecho a réplica. Y vamos a explicar exactamente la misma dinámica para el otro candidato. Esta vez vamos a comenzar con el candidato Joaquín Rey. Candidato, frente al alto nivel de deserción universitaria, según un estudio elaborado por el Minedu, se señala que hasta octubre del 2020 más de 174,000 jóvenes han dejado sus estudios universitarios. De hecho, esto de la deserción universitaria es un problema de larga data, no tiene tiempo, pero se ha agudizado a raíz de la pandemia. ¿Qué iniciativas usted promovería de llegar al Congreso para recuperar a los estudiantes que se han retirado el año pasado y también este año? Tiene 2 minutos. Muchas gracias, Carlos. La educación superior universitaria es un tema fundamental. En Perú tenemos un gran problema. Solamente 3 de cada 10 estudiantes que acaban en el colegio transitan a la educación superior.
Este es un nivel muy bajo incluso para estándares regionales. De esos 3, 2 van a la universidad y 1 va a la educación técnica, ¿no? Entonces, tenemos que ampliar acceso y calidad. Y voy a referirme brevemente a lo segundo. Tenemos un gran problema de calidad en la educación universitaria y tenemos que fortalecer el rol de la SUNEDU, que ha hecho un trabajo importante de licenciar a las buenas universidades y cerrar a las malas universidades. Pero es un trabajo que tiene enemigos y va a seguir teniendo enemigos en el próximo quinquenio, porque se van a subir las vallas y se va a elevar la calidad. Y yo quiero ser un aliado de la SUNEDU desde el Congreso para hacer esa defensa política. Y además hay que incrementar acceso. Y eso tiene mucho que ver con la pregunta que has planteado. En Perú, desde los 90, como consecuencia de una reforma en la época de Fujimori, se mercantilizó la educación y proliferaron las universidades con fines de lucro, muchas de ellas de baja calidad. Hay universidades privadas, ciertamente, que cumplen con los estándares de calidad y cumplen un rol, pero hay que fijarnos en aquellas que no lo hacen, y son universidades que cobran por los estudios. En el contexto actual, donde se han reducido los ingresos por la pandemia, muchos estudiantes se han visto imposibilitados de pagar sus pensiones. Entonces tenemos que apostar por la educación pública. Hay que fortalecer la universidad pública. Tenemos que elevar gradualmente el gasto en educación. Actualmente está alrededor del 4.3 del PBI. Tenemos que aspirar gradualmente e ir hacia el 6%. Y además hay que ampliar capacidad en las buenas universidades públicas. Por ejemplo, la San Marcos, la Agraria, la UNI debieran tener sedes regionales en diferentes regiones, porque no podemos dejar la educación al mercado nada más. Esa es la apuesta de nosotros, fortalecer la universidad pública, fortalecer la calidad privada y luchar contra las mafias que están en educación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el candidato Rey plantea ampliar el acceso y la calidad y también nos indica que sería un aliado de la SUNEDU. Candidato Pérez, tiene 1 minuto para su comentario, réplica. Es importante lo que señala Joaquín en torno a que hay que fortalecer a la SUNEDU, fortalecer la calidad universitaria y luchar contra las mafias que han lucrado con la educación. Y en ese sentido, también hay una coincidencia con lo que establece el Partido Morado, que tiene una apuesta muy clara por la educación. Pero yo le preguntaría, ¿cómo vamos a luchar contra estas mafias que hay en la educación, contra estos enemigos de la educación universitaria, si dentro de Victoria Nacional hay 12 exfujimoristas que están postulando, cuando sabemos que el fujimorismo ha tenido una clara postura en contra de la SUNEDU, en contra de la reforma universitaria, en contra de la calidad, de la calidad educativa? Entonces, ¿cómo eso se va a hacer? ¿Quién va a liderar el tema educativo en Victoria Nacional? En el caso del Partido Morado lo tenemos claro, va a ser Flor Pablo, pero ¿quién lo va a hacer en Victoria Nacional y cómo van a hacer para resolver esas inconsistencias dentro de su propio partido? ¿Todo su partido cree lo mismo que cree? Candidato Rey, tiene 1 minuto para su réplica. Por supuesto que sí, Victoria Nacional está totalmente alineado en torno a la importancia de la educación y quiero referirme por algunos perfiles que encarnan muy bien esa preocupación. Nuestra primera vicepresidenta, que es Patricia Arévalo, presidenta del Fondo Editorial de la Universidad Católica, una persona que toda su vida le ha entregado a la cultura y a la educación y que además, por supuesto, no tiene ninguna cercanía con el fujimorismo, como argumenta Rodolfo, sino todo lo contrario. Nuestra cabeza de lista, Jorge Nieto, también es una persona comprometidísima con la reforma educativa. Jorge Chávez, nuestro jefe de plan de gobierno, que tiene un doctorado en la Universidad de Oxford y que tiene una vida académica pues muy prolija. En nuestra lista hay muchísima gente comprometida con la educación y ustedes pueden leer nuestro plan de gobierno, que es muy extenso y tiene mucho detalle en materia educativa y se plantea, por supuesto, no solamente fortalecer la SUNEDU, sino también hacer procesos análogos para la educación básica regular, donde también hay muchos problemas de calidad y de acceso y que no ha recibido la misma atención por parte del sobremanera, sobre todo en este contexto de la pandemia, donde también ha habido deserción escolar y donde ha habido problemas sobre todo con la educación escolar privada. O sea que total compromiso con la reforma educativa en Victoria Nacional. Bueno, ahora es el turno del candidato Pérez. Candidato Pérez, en sus planteamientos usted destaca que buscará reformar el Congreso y acabar con la impunidad, haciendo hincapié en la lucha anticorrupción. Entre sus principales propuestas está la formación de una comisión de ética integrada por externos, no por no congresistas. ¿De qué forma se puede garantizar que esta comisión realmente evite que se blinden a parlamentarios, teniendo en cuenta que un externo podría ser partidario de una agrupación política o podría estar sometido a ciertos intereses? ¿Se aplicarán filtros? Cuéntanos un poco más. Tiene 2 minutos.
Por supuesto. Muchísimas gracias, estimado Carlos. Y evidentemente nosotros tenemos que terminar con el otorongo no come otorongo. Ya en la última semana ha quedado demostrado que la Comisión de Ética no puede seguir en manos los mismos congresistas, porque los congresistas la utilizan como arma política y efectivamente le están utilizando contra el Partido Morado, claramente la mayoría golpista, o también la están utilizando para blindar a las personas afines a ellos. Lamentablemente esto tiene que cambiar. Ya hay un proyecto de ley presentado por el congresista Alberto de Belaúnde de la bancada morada, para tener una comisión de ética independiente del Congreso, que estaría conformada por profesores universitarios de Derecho de las facultades que tengan licenciamiento ante la SUNEDU, que puede estar conformada también por un representante de la Defensoría del Pueblo y también conformada por personas que tengan experiencia en el trabajo parlamentario o que hayan sido presidentes del Congreso o hayan sido congresistas. Es importante también que hayan los filtros que tú señalas, evidentemente que no tengan conflicto de interés y que sea un concurso público, tal como se ha hecho con la Junta Nacional de Justicia. En la Junta Nacional de Justicia también se hizo un concurso público independiente, donde distintas instituciones de prestigio pudieron presentar candidatos y candidatas y finalmente estamos ante una institución que hoy, de forma transparente y directa, está sancionando la corrupción en el Poder Judicial. Hagamos lo mismo en el Congreso. Eso es lo que está reclamando la ciudadanía. La ciudadanía está harta, está cansada de los blindajes, está cansada de la impunidad, está cansada de la corrupción. Y esta propuesta le va a devolver al Congreso la independencia y la decencia que nosotros estamos reclamando. Eso es lo que nosotros proponemos desde el Partido Morado, lo venimos proponiendo desde la campaña pasada, lo hemos propuesto ahora, pero este Congreso golpista y que favorece la corrupción no lo ha querido ver, pero ahora, en este próximo Congreso, estamos seguros que lo vamos a impulsar y evidentemente estoy seguro que también los otros partidos que no tengan ningún vínculo con la corrupción y no tengan ningún blindaje apoyarán también esta propuesta. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el candidato Pérez nos plantea que esta comisión de ética con externos estaría conformada por profesores universitarios de Derecho, miembros de la Defensoría y también personas con experiencias parlamentarias previas. No, ahora es el turno del candidato Rey. Tiene un minuto para su comentario u observación. Bueno, la propuesta de Rodolfo suena bien a un nivel teórico, pero hay que decir que para enfrentar la corrupción se requiere fundamentalmente coraje, valentía, no se requiere tibieza. Y podemos nosotros decir que nuestro candidato presidencial ha mostrado en la cancha cómo se lucha contra la corrupción. En La Victoria, cuando él llegó a ser alcalde, había una mafia enquistada de cobro de cupos que llegaba incluso hasta el Congreso de la República con los intocables ediles, ¿no? Y en un tiempo realmente breve, de 1 año y 8 meses, se desarticuló totalmente estas mafias. Incluso se llegó a detener a 25 personas que estaban en la municipalidad. Es decir, en un tiempo récord se convirtió un distrito mafioso en un distrito donde hoy día ya no hay lugar para esas mafias en el cobro de cupos. Entonces, no solamente hay capacidad y compromiso a un nivel teórico, sino que ya nuestra propuesta ha demostrado en la cancha ser efectiva contra la corrupción que afecta a los ciudadanos en su cotidianeidad, en su día a día. Y es algo que tiene que preocuparnos y sublevarnos a todos los ciudadanos. Perfecto. Candidato Pérez, ¿algo que agregar? ¿Tiene un minuto? Señalar que esta propuesta no solamente es teórica, sino que es algo que en la práctica la ciudadanía está reclamando de forma urgente. Pero también, como bien señala, ese coraje se tiene que demostrar en todas las instancias. Como lo ha demostrado el Partido Morado y también lo ha demostrado su líder, Julio Guzmán. Nosotros hemos recibido ataques de todos los partidos golpistas y en el Congreso nos hemos enfrentado solos a ellos. En muchas votaciones hemos sido los únicos que han votado en contra de iniciativas completamente descabelladas. Y en la vacancia contra el presidente Vizcarra también lo hemos hecho. Y hemos sido perseguidos por eso. Y actualmente los congresistas del Partido Morado están siendo perseguidos por eso. Y hay una maquinaria mediática que se va en contra del Partido Morado y sobre todo contra su presidente en ese sentido. Pero acá estamos. Nosotros no abandonamos la lucha. La seguimos dando en las calles, en el Congreso y la vamos a dar también en la presidencia. A diferencia del candidato Forsyth, que por tentar una presidencia justo se escapó de esta mafia de La Victoria y ya no las enfrenta porque, bueno, hay ambiciones presidenciales que parecen ser más importantes. Muchas gracias, candidato Pérez. Bueno, gracias a ambos. Ahora vamos a dar paso a nuestro bloque, el interpelatorio. Aquí cada aspirante al Parlamento va a tener la oportunidad de plantearle una pregunta a su contendor, obviamente relacionada al tema electoral. Aquí el candidato lanza una pregunta en no más de 1 minuto. El contendor debe responderla. Luego el candidato que interrogó
puede comentar u objetar esta respuesta para finalmente el candidato interpelado, si así lo desea, podrá replicar esta observación. Ahora vamos a iniciar con el candidato Joaquín Rey. Tiene un minuto para lanzarle su pregunta al candidato Pérez. Gracias. Rodolfo, ¿qué nos garantiza que de llegar a la presidencia, Julio Guzmán finalmente va a tener la capacidad de tener posturas definitivas y que pueda sostener a través del tiempo? Porque si algo lo ha caracterizado en su vida política es su tibieza. Desde hace 5 años, cuando dijo Tía María sí primero y media hora después dijo Tía María no, hasta el día de hoy mantiene esa tibieza. Ayer, por ejemplo, vi en una entrevista en RPP donde se mostraba totalmente en contra del consumo de marihuana, cuando hace 2 semanas grabó un video con el congresista Olivares donde claramente se mostraba favorable y amigable. Pero como ya vio que no lo favoreció en las encuestas, rápidamente cambia de posición, dejando sin piso un congresista muy valioso como es Daniel, yo creo. Entonces, ¿por qué así? Hay que tener posición. ¿Qué nos garantiza que si llega a la presidencia no va a estar cambiando todo el día? A mí me preocupa, francamente, y no sé cómo lo ves tú. Perfecto, candidato Pérez tiene un minuto para responder. Yo creo que lo importante en este tipo de casos es mantener las posiciones en los temas importantes. Nosotros hemos sido demócratas desde que nos fundamos como partido. Hemos luchado por la democracia durante estos 5 años. No hemos estado en el velorio de Alan García, ni hemos estado ni hemos estado reunidos con ningún político vinculado a la corrupción. Jamás. Asimismo, nosotros hemos salido a marchar también en todas las oportunidades contra Merino, los golpistas, contra el indulto Fujimori. Los compromisos son de democracia, lucha contra la corrupción, defensa de la calidad universitaria. Y siempre lo hemos mantenido, desde que nos fundamos hasta este momento. Y eso es lo que la gente está reclamando. Gente que tenga principios, valores y que luche por ellos hasta el final. Y eso es lo que en el caso de Julio Guzmán, si ya lo ha demostrado 5 años, lo seguirá demostrando en la presidencia. Y con mucha más fuerza, porque ahora habrá una bancada del Partido Morado mucho mayor que la que hay ahorita para respaldar cada una de sus acciones. Perfecto, muchas gracias. Candidato Rey, tiene un minuto para comentar. Yo no lo veo así. De hecho, en los momentos en que las papas más han quemado, no había una posición clara. Por ejemplo, ¿no? Ahora Guzmán se precia de haber sido quien posibilitó esta transición hacia el gobierno del presidente Sagasti. Pero todos sabemos, y eso está muy documentado, que en esos días de noviembre, cuando se definía la sucesión presidencial, el señor Guzmán era el principal opositor a que Sagasti tome la presidencia, ¿no? Porque iba a afectar posiblemente su desempeño electoral, y hubo muchas pullas al interno que están documentadas, ahí hay diferentes, Martín Hidalgo del Comercio, en El Foco, eso está clarísimo. Entonces, finalmente, cuando había que hacer sacrificios por el país, Guzmán no tuvo la claridad para hacerlo, y hubo que rogarle hasta que al final accedió, y bueno, ahora este es el resultado que tenemos. Pero alguien comprometido, con visión de estadista, no duda y no piensa cómo lo va a afectar electoralmente una decisión, sino piensa en el país. Y no es lo que hemos visto, francamente, y eso, por supuesto, que debe preocuparnos a todos los peruanos. Perfecto. Candidato Pérez, ¿desea replicar? Tiene un minuto. Sí, desearía comentarle a Joaquín de que cuando ocurrió el golpe de Estado de Manuel Merino, la primera persona que salió a respaldar a Merino fue el candidato de su partido, George Forsyth. Y luego de eso, después de la gran movilización ciudadana que hubo, tuvo que retractarse. Realmente qué roche tener que retractarte de haber apoyado a Merino y luego tener que salir a marchar para defenderlo. En el caso nuestro, las decisiones se toman como partido. Y en ese sentido, el Partido Morado, que fue el primero en salir a marchar y a condenar a Merino, incluso antes de que bajen al presidente Vizcarra, que ya se venía un golpe en ese sentido, y lo dijo Julio Guzmán denunciando en RPP, cuando ocurrió esta situación, lo que pasó fue que los golpistas estuvieron boicoteando y vetando al Partido Morado en el Congreso. ¿Y quién lo va a confirmar? Yo, porque yo fui asesor del Congreso y vi cómo bloquearon absolutamente todo. Y su propuesta era Rocío Silva Santisteban. Y finalmente termina siendo Francisco Sagasti por insistencia. Pérez. Bueno, ahora nos vamos con el candidato Rodolfo Pérez. Tiene un minuto para hacerle la pregunta al candidato Rey. Estimado Joaquín, creo que es importante, como bien ha señalado hace un momento, las posiciones claras en los temas fundamentales para el país. El Perú en este momento no puede darse el lujo de que nuestra democracia se encamine por el mal rumbo.
Y uno de esos malos, una de las cosas que más daño le ha hecho a nuestra democracia es la lucha contra la corrupción. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que el candidato Forsyth proponga una constitución anticorrupción donde plantee que los delitos que la corrupción sea un delito de lesa humanidad? ¿Eso cómo lo ha analizado? ¿Cómo lo ha procesado? ¿Cómo podría eso ser posible? ¿Podría ser dable? Me gustaría conocer tu posición, sobre todo considerando que el padre de George Forsyth, el embajador Harold Forsyth, supongo también, y otras personas más lo asesoran en temas internacionales, y le habrán, me imagino, explicado que esa figura, bueno, no calza con el tema de lucha contra la corrupción. Ok, candidato Rey, tiene un minuto para contestar. Si hay algo que preocupa a los peruanos es la corrupción, que nos cuesta anualmente cientos de millones de dólares. Un delito de lesa humanidad es aquel delito que afecta gravemente a las poblaciones. Y en Perú lo que estamos viendo es que si hubiéramos resuelto hace ya años los problemas de corrupción, hubiéramos reducido la corrupción, finalmente hoy tendríamos más hospitales, más camas UCI, más capacidad de respuesta ante una pandemia. Y al no tenerla, la gente se muere por esa corrupción que pulula en el Estado y que es un mal que hay que atacar. Nuestra propuesta es poner un énfasis muy grande, señalar esto como sociedad, incluso a un nivel de constitución, y buscar que los delitos por corrupción no prescriban, porque los peruanos hemos visto con mucha preocupación, como por ejemplo en el primer gobierno de Alan García, cómo los delitos de corrupción prescribían, y eso es un insulto a la gente. Y por eso establecemos propuestas de mecanismos legales en virtud de los cuales la corrupción pueda ser sancionada oportunamente, porque justicia que tarda no es justicia. Ese es nuestro compromiso. Perfecto. Candidato Pérez, ¿tiene un minuto para comentar u objetar? Tiene razón, Joaquín, de que justicia que tarda no es justicia, pero entonces fortalezcamos la justicia, no propongamos que vamos a hacer jurados como en las películas, una reforma judicial partiendo de jurados como en las películas. No propongamos que vamos a hacer una constitución anticorrupción sobre la base de lesa humanidad. Eso no se va a aplicar. Nosotros tenemos que fortalecer nuestro sistema judicial, el Ministerio Público. Hay que fortalecer más bien las instituciones existentes, no proponer cosas que no se van a aplicar. Y en todo caso, si vamos a luchar contra la corrupción, empecemos por casa, ya que el candidato Forsyth ahora se le ha abierto una investigación por corrupción por contratar a un amigo en la municipalidad de La Victoria de forma irregular. Entonces, en su constitución anticorrupción, ¿qué le va a pasar al señor Forsyth? ¿De repente se va a ir preso toda su vida? ¿Eso es lo que va a ocurrir? ¿Ese es el compromiso real anticorrupción que tiene en Victoria Nacional? Ahí lo dejo para conocer la opinión de Jorge. Tiene un minuto, candidato Rey. Bueno, lo primero que tengo que decir es que si estamos contentos con la situación actual, digamos, de los Inostrosas, de los Huarte Ríos, de los Chávarris, bueno, no cambiemos nada. Pero lo que planteamos con los jurados ciudadanos, que es una figura que existe incluso en países con tradición de derecho romano como es España, es una figura totalmente viable y que puede permitir que los ciudadanos se involucren con el acompañamiento de profesionales y jueces en este proceso. Y hay que leer bien la propuesta para conocerla. Y después, respecto a las investigaciones, bueno, hay muchísimos candidatos con investigaciones. El señor Guzmán también tiene, entiendo, una preliminar en el equipo Lavallato. Y bueno, pues eso no quiere decir que sea culpable, ¿no? En Perú, todo el que hace algo en la función pública, todo el que se compra un pleito, termina con algún tipo de investigación, y eso no significa en absoluto que tenga responsabilidad ni que haya cometido un acto ilícito. Perfecto. Bueno, ahora nos vamos a responder una misma pregunta para ambos sobre un tema coyuntural. Vamos a comenzar con uno de ustedes, quien va a tener un minuto para responder. A su vez, el contendor va a tener un minuto para observar, comentar o cuestionar esta respuesta. Y, por supuesto, el otro aspirante va a tener su derecho a réplica. Y vamos a aplicar exactamente la misma dinámica para el otro candidato. Bueno, ahora vamos a hablar de las desigualdades, que es una de las principales taras de nuestro país y que ahora más que nunca ha quedado expuesta con esta pandemia. En caso logren una curul, ¿qué normas o estrategias aplicarían, promoverían desde el Parlamento para reducir esas brechas que tan escandalosamente nos separan? Candidato Pérez, ¿qué puede decirnos al respecto? Tiene un minuto.
Bueno, la situación de la desigualdad en el Perú es un problema estructural. Lo tenemos desde hace muchísimo tiempo y creemos que hay aspectos concretos en los cuales nosotros podemos trabajar desde un inicio. Lo fundamental aquí es que haya una reforma dentro del sistema de salud para poder integrar los dos sistemas de salud para poder brindar servicios de calidad. Lo otro tiene que ver con la accesibilidad a la educación y eso supone que también haya dotar a la propia SUNEDU de facultades para poder permitir que los estudiantes puedan hacer trámites de forma rápida, de forma segura, de forma transparente, completamente transparente. Y la otra cuestión tiene que ver directamente con la salud mental. La salud mental es un asunto que ha afectado muchísimo a la vida de los peruanos, sobre todo en esta pandemia, y nosotros tenemos que directamente incidir para tener una ley de salud mental que permita hacer un trabajo integral de todo el personal de salud e incluso personal no de salud que tiene que ver con la atención de esta situación. Necesitamos derechos, sobre todo en lo que tiene que ver salud, educación y Gracias, oportunidades candidato para Rey. todos. Perfecto, muchas gracias, candidato Rey. ¿Qué puede comentar sobre lo que ha mencionado el candidato Pérez? Tiene un minuto. Bueno, yo coincido con los elementos presentados por Rodolfo, pero creo que, digamos, no solucionan de manera inmediata el problema de desigualdad, sino son apuestas de largo plazo. Y creo que hay acciones que se pueden tomar de manera mucho más rápida. En Perú tenemos una estructura tributaria que es regresiva, que penaliza a los de menores ingresos, porque en Perú la mayor parte de los ingresos tributarios vienen por impuestos indirectos, por IGB, por ejemplo, que afecta igual al rico que al pobre. Y la menor parte viene por los impuestos que afectan, como el impuesto a la renta, que afectan más a los que más tienen. Entonces tenemos que cambiar la estructura tributaria hacia una estructura gradualmente más progresiva, que permita ese rol redistributivo que tiene que tener todo Estado, porque no solamente debemos concentrarnos en el crecimiento, sino también en la redistribución. Y este crecimiento que se ha producido desde el año 90 no ha sido igual para todos. La manera de acatarlo es con un régimen tributario que sea favorable a los que menos tienen y que les brinde oportunidades. Perfecto, muchas gracias. Candidato Pérez, ¿desea replicar? Tiene un minuto. La verdad, lo que dice Joaquín es importante, pero para poder hacer una reforma tributaria como la que señala, hay que precisamente tener firmeza en la lucha contra la corrupción, hay que generar confianza en la ciudadanía, hay que tener una visión clara, hay que tener propuestas claras. Y evidentemente eso también, la ciudadanía está reclamando mejores servicios en salud, mejores servicios en educación, un sistema también de pensiones que sea mucho más justo y que no tengamos que vivir esta situación que están viviendo lamentablemente los jubilados de la ONP, producto del populismo, de la gente que les ofrece cuestiones imposibles, pero también producto de una gran injusticia de 20 años de AFPs y de un Estado que no ha hecho nada por ellos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que atacar desde un inicio. Reformas puntuales para darle mejores derechos a las personas que lamentablemente ya no nos sentimos ciudadanos, ya no nos sentimos ciudadanas. Y eso es lo que hay que atacar desde el inicio en el Congreso. Perfecto. Bueno, ahora es el turno del candidato Joaquín Rey para responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué normas promovería de llegar al Congreso para reducir estas brechas? Tiene un minuto, candidato Rey. Bien, además del tema tributario que he señalado, que creo que es fundamental, nosotros tenemos que apostar por educación, y yo quiero referirme a la educación técnico-productiva. En Perú tenemos muy baja penetración de educación técnico-productiva. Solamente 1 de cada 3 de los que acceden a la superior son de la técnica. Y esta es el nivel de educación que va a ayudarnos más a reducir brechas. ¿Por qué? Porque es el que está demandado en el mercado. Si nosotros queremos elevar la productividad del trabajador y por ende elevar los ingresos familiares, elevar la productividad de las empresas, tenemos que apostar por los CETPROS, los Centros de Educación Técnico-Productiva, que en Perú están muy venidos a menos y requieren una inversión del Estado. Tenemos que tener por lo menos uno por región, uno emblemático por región. Segundo, es fundamental que haya también educación para el trabajo en los colegios. Tercero, cuarto, quinto, el modelo que se llama alemán. Tenemos que fortalecerlo en Perú. Solamente fortaleciendo capacidades técnicas vamos a elevar los ingresos de manera sostenida y reducir desigualdad. Candidato Pérez, tiene un minuto para comentar sobre lo que acaba de mencionar el candidato Rey. Un minuto. Yo quisiera más que nada conocer muy bien cuál es la propuesta ideológica de Victoria Nacional respecto a la desigualdad. ¿Qué piensan en sus documentos doctrinarios como partido
respecto a la desigualdad. Y cómo la evalúan, y sobre todo los distintos candidatos al Congreso, todos, ¿no? O sea, no solamente Jorge Nieto, Patricia Arévalo y tu persona, que más o menos conozco su línea, sino también, bueno, también los fujimoristas que dicen que se han colado, también los antiguos evangélicos y otras personas más, o sea, todo el conglomerado de Victoria Nacional, ideológicamente, ¿qué opina? ¿Cómo se definen ideológicamente? Y cómo ven la lucha contra la desigualdad dentro del ideario de su partido. Perfecto. Candidato Rey, tiene 1 minuto. Agradezco el interés de Rodolfo y le puedo responder y lo invito además a que lea nuestro ideario y nuestro plan de gobierno que están publicados. Nosotros vemos con enorme preocupación la gran desigualdad que hay en Perú y creemos que el Estado tiene que tener un rol en reducirla. Y creemos que es posible hacerlo, pero manteniendo la prudencia fiscal, manteniendo la estabilidad macroeconómica. Esto que se presenta a veces como dos objetivos que entran en conflicto, para nosotros no. Y por eso incluso hemos planteado revisar el principio de subsidiariedad del Estado. Creemos que el Estado debe tener un rol más grande. En Perú, el gasto público con porcentaje del PBI es solo 19%. Esto no es verdad que el Estado peruano sea grande. Incluso para estándares regionales es un Estado pequeño. Tenemos que fortalecerlo para que brinde salud de calidad, educación de calidad, seguridad para los ciudadanos. Y se puede hacer eso con responsabilidad fiscal. No podemos renunciar al poder que tiene el Estado para mejorar la vida de la gente y para reducir desigualdades. Ese es nuestro compromiso. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora nos vamos al ping-pong electoral. Aquí vamos a plantearle una serie de palabras o frases sobre distintos temas coyunturales nacionales e internacionales, y ustedes en una sola palabra o en una frase muy breve deben expresar lo primero que se les venga a la mente sobre este particular. Vamos a arrancar esta vez con el candidato Joaquín Rey. ¿Estamos listos? Estamos listos. Perfecto. Cambio de constitución. No es el momento. Legalización del consumo de la marihuana. Me opongo. Migración venezolana. Los buenos venezolanos son, por supuesto, muy bienvenidos. Cambio climático. Algo que tiene que preocuparnos y que debe llamar a la acción. Corrida de toros. Una agenda que en absoluto hay que promover en el Congreso porque no es prioritaria. Perfecto, muchas gracias. Ahora es el turno del candidato Pérez. Candidato Pérez, ¿estamos listos? Sí. Ok, lo primero es afiliados a la ONP. Hay que trabajar mucho para darles una pensión digna. Aborto legal. En caso de violación, pero es una discusión que la tienen que liderar las mujeres en el Congreso. Cambio climático. Una gran preocupación de parte del Partido Morado y que está en el ideario de nuestro partido. Legalización del uso de la marihuana, del consumo de marihuana. No creemos en la legalización, pero sí en el uso del cannabis medicinal. Matrimonio gay. Es matrimonio civil igualitario y estamos a favor. Bueno, de esta forma llegamos al final. Muchas gracias a los candidatos por darnos este espacio. Nuevamente hemos estado hoy día con el candidato Rodolfo Pérez, número 2 del Partido Morado, y el candidato Joaquín Rey, número 9 del Partido Victoria Nacional. Palabras finales, candidato Pérez. Bueno, agradecerles la oportunidad que nos han brindado. Mi nombre es Rodolfo Pérez, soy abogado, tengo 35 años, he dedicado toda mi vida al servicio público y evidentemente a la política porque quiero un cambio y una renovación. Estoy harto de la corrupción y voy al Congreso con el número 2 del Partido Morado. Perfecto. Candidato Joaquín, palabras finales así súper breve que ya se nos acaba el tiempo. Gracias, Carlos. Soy Joaquín Rey, voy con el número 9 de Victoria Nacional del Congreso, soy economista, tengo una maestría en gestión pública en la Universidad de Harvard y quiero llegar al Congreso porque creo que sí es posible hacer política al servicio de la gente y por las razones correctas y porque creo que es necesario hacer un cambio generacional, que es lo que representa Victoria Nacional. Muchas gracias, un abrazo, Rodolfo. Muy buenas tardes, que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, Joaquín. Adiós. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. ¿Cuánto nos faltaba? ¿Ah?